Bueno, vamos a entrar a una primera introducción de esta parte de los fósiles. Este es como por ubicarnos en algunos términos, así como en genética dijimos, venga, necesito conocer algunos de los términos, entonces pues vamos a mirar si geología y paleontología, que este es uno de los temas centrales de nuestra clase, pues son realmente las pruebas totales de evolución. Sabemos que la geología pues es la ciencia que estudia naturaleza interna, externa del planeta, los cambios, cómo se dan las manifestaciones en el planeta. Y paleontología, la famosa paleontología nos habla del griego palaios, que es antiguo, ontos, que es el ser o un ente, y logos, que es el tratado. Entonces es un tratado de seres antiguos. Entonces realmente la paleontología me está hablando de todos estos digamos, no solo seres, sino también plantas o todos aquellos elementos que son de la antigüedad. Pero mire una de las tantas definiciones, y la mayoría de las definiciones que usted encuentra en cuanto a paleontología, todas están de una vez ya sesgadas. Mire la definición: estudia e interpreta la historia evolutiva, o sea, ya me lo dieron por hecho, de la vida sobre el planeta Tierra, desde el primer posible indicio del caldo primordial, ¿recuerdan nuestra famosa sopa orgánica?, pasando por los complejos mecanismos que llevaron a formar a todos los organismos que poblaron y pueblan la Tierra a través de millones y millones de años. O sea, ya el tema va sesgado. Ya de una vez no me dan otra opción, sino que aquí hay un tema evolutivo y lo que venimos es a comprobarlo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos primero con unas definiciones antes de meternos al tema como tal de los fósiles. Entonces, ¿qué es un fósil? O la distinción que se debe hacer entre fósil, registro fósil y fosilización. Entonces, la fosilización es el proceso de tener fósiles como tal. Pero a veces uno piensa que los fósiles son necesariamente solo, o este tema de fósiles tiene que ver solo con que yo ya tengo el hueso del animal, ¿no? Resulta que también puede haber simplemente un registro fósil. Entonces, es todo resto o impresión de organismo que vivió en épocas y entornos geológicos pasados, así como cualquier indicio de su existencia que se haya conservado en la corteza terrestre. O sea, cualquier indicio a veces puede ser tomado como un registro ya fósil. Yo siempre pongo un ejemplo muy clásico, y es que ustedes han visto cuando pavimentaban las calles, no las avenidas, sino la calle con cemento, y no faltaba el gracioso que le ponía el pie, ¿cierto? Entonces, pues ahí queda una huella. ¿Tengo la persona ahí? No la tengo. ¿Tengo el zapato ahí? No lo tengo. Pero ahí quedó una huella. Entonces, incluso eso, hay muchas cosas que tenemos, es una huella de que existió algo, y a veces se arman bien algunos elementos, como a veces se puede especular un poco, porque yo ahí no tengo el animal, yo no le puedo aplicar ADN, yo no le puedo hacer pruebas a algo que es solamente una huella, ¿sí? Pero hay cosas que uno en los museos, uno llegaba chiquito cuando lo llevaban, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿cómo así? Yo veo es piedras, porque me dicen que es un fósil, yo veo que es esto, y yo espero ver es el hueso. Entonces, para que tengamos claro que son tanto lo uno como solo el registro. Tengo varias formas de momificación, yo se las explico a mi modo, porque les digo, no soy paleoantropóloga, ni mucho menos, pero como para que nos hagamos una idea de que no es solamente tener el hueso. A veces tenemos la falsa idea del paleoantropólogo o el antropólogo con una plumillita y mirando un hueso, solo el hueso, no, resulta que hay más cosas. La primera de ellas y más básica, momificación. La momificación se puede dar de varias formas. Yo estoy mirando antiguos. En este caso, los egipcios era un proceso hecho con toda la intención, ¿cierto? Las momias egipcias lo hacían, y de hecho esas eran las funerarias del pasado. Cuando uno va a Egipto, ellos tenían unos procesos pero tremendos. Por la nariz sacaban todo, eventaban, o sea, sacaban todas las vísceras
y las vísceras las colocaban en unas cositas porque ellos sabían que eso dañaba, que se pudiera momificar y quedara plasmada piel y todo y quedara pegado, y lo metían en sus sarcófagos, ¿cierto? Entonces, mire, tenían animales, gatos, perros no tanto, ¿no? En Egipto es más venerado el gato. También puedo yo tener, mira, aquí tengo un mamut. Los mamuts de Siberia se han conservado sobre todo en hielo. En los casquetes polares se encontraron muchos animales, los tigres dientes de sable, todo este tema de la era de hielo, algunos de estos animalitos, es porque en hielo se conserva muy bien. O sea, usted sabe que si mete a congelador las cosas se conservan. Entonces, imagínate, en los casquetes polares, obviamente hay animales que se pudieron conservar mucho mejor, hasta pelo y todo. De hecho, yo oí, no sé si ese proyecto siguió, que querían retrotraer un mamut y estaban haciendo pruebas con elefantes. Estaban buscando la especie más grande de elefantes que pudiera mirar a ver si con temas de algo de clonación genética pudieran de nuevo revivir a los famosos mamuts. Eso no se ha podido, pero pues lo que pasa es que sí se tiene mucho material de los mamuts. Entonces yo no puedo negar que estos grandes paquidermos sí se encontraran. Otro tipo de momias se dan a veces o por la forma como los pueblos enterraban a sus muertos, o porque normalmente en el subsuelo, y todavía se desconocen algunos de los mecanismos, pero se cree mucho que sean las condiciones ambientales que haya. Si son tierras muy saladas, que tienen calcio, que tienen elementos que logran conservar, o tierras muy saladas, ustedes saben que la sal conserva. Entonces, muchos de ellos, pues no se logra esa descomposición que hacen normalmente las bacterias y se logran conservar con partes de piel, con partes de otros elementos, ¿sí? Entonces, eso pues hace que se obtuvieran en algunas regiones, en cuevas que estuvieran muy aisladas, pues se lograron conservar muchos que se volvieron momias. Cuando yo encuentro un fósil, es un fósil. Cuando tengo muchos encuentros, es un agregado fósil, eso se llama un agregado fósil. Miren las famosas impresiones o moldes. Entonces, bueno, aquí yo en algunos se puede ver sí los casquitos, pero mire aquí, esto era lo que yo les decía. Entonces, huellas de dinosaurios enigmitas. Entonces, yo no puedo decir que no existió, pues aquí tengo unas huellas de unos grandes animales, pues debieron existir, ¿cierto? Entonces, esas son una impresión, un molde, pero yo aquí no le puedo hacer ninguna prueba genética, no puedo hacer mayor prueba, ¿no? Apenas, pues sé que está allí porque ahí no está el animal. Jurassic Park, si alguno se la vio, entonces ahí todo comienza con un ámbar. Muchos de los elementos en la naturaleza, ¿qué pasa? Las resinas de los árboles van cayendo, y en especial insectos, pues quedan atrapados, quedó muerto, quedó ahí, y cae más material, se enfría o se queda ahí y queda adentro, y entonces tenemos muchos insectos, y los vemos muy bien formados, no mini formados, no queden en proceso de evolución, no, mire aquí hay una araña, totalmente araña, o sea, donde yo le veo que fue medio araña, no, está total, estos son ámbars. Obviamente este no es el proceso de fosilización para un mamut, está muy difícil que un mamut, ¿cierto? Pudiéramos conservarlo en un ámbar, es muy usual para insectos. Hay muchos granos de alimentos, sabemos que el ginkgo biloba es muy antiguo porque se encontraron hojas, porque se han encontrado muchos de esos y quedaron ahí plasmados muchos de estos animales, ¿sí? O plantas. Entonces es una forma. Entonces mire cómo si hay más formas de tener un tema de fosilización. Entonces ese es ámbar. Petrificación, eso es como cuando le van a hacer un examen de antropología de esto, queda uno petrificado. Bueno, la petrificación entonces, mire, el mismo impacto de los volcanes. Una estudiante el año antepasado me comentaba que tuvo la oportunidad de ir a Pompeya. Pompeya fue una ciudad destruida por los volcanes y solo los piroplastos y todos esos elementos, las personas quedaron así, petrificadas, así. Y era impresionante, decía, ver un perro con la lengua afuera, ver personas angustiadas, o sea, es una cosa que es escalofriante porque en un momento quedaron así, y eso nos pasó también en Armero, y en algunos años cuando se busque, entonces van a encontrar en piedra, ¿cierto?, petrificados, muchos elementos. En el mar sabemos que también gran parte de la lava pasaba al mar, entonces hay muchos, mire, estos grandes animales marinos o pequeños, que esto lo veía uno mucho en Villa de Leyva
o si iba allí a Ingeuminas, le mostraban algunos de estos animalitos, pues es muy propio encontrarlos porque están totalmente petrificados. Muchos de estos ya se volvió piedra y es difícil lograr abrir su interior o que esté vivo porque es que ya quedaron, se fusionaron. Y la última, bueno, esta lo metí aquí, esa imagen me quedó mal, pero bueno, el Archaeotropics, este es uno de los fraudes que mencionaba Andrex. No sé si es tu pronunciación de tu nombre, Andrex. Este era como decían, uy, no, este es uno que era parte de uno, parte del otro, y después descubrieron que era armado. Lo metí ahí, pero bueno, realmente no está. Sílica, la sílica, los minerales, muchos de los elementos permiten lo que yo les digo, que los ríos recibieran estos minerales, que algunos elementos quedaran allí. Carbonizados, entonces también sucede a veces que sobre algunas superficies han quedado muchos de estos elementos. Y lo que se hace es como una especie de que las moléculas reemplazan y nos dejan la forma de lo que había en su momento. Mire, estos están bonitos, ¿sí? Entonces está aquí carbonizado. El problema es que muchas veces se le aplicaron pruebas a este tipo de elementos con el famoso carbono 14 sin tener en cuenta una cantidad de condiciones, incluso atmosféricas, y pues nos arrojaban unos datos más grandes de lo que son. Pero mire esa carbonización tan bonita, ¿sí? Yo aquí no tengo esta planta, pero sí veo la huella de que existió. ¿Listo? Entonces mire cómo tenemos una posibilidad mucho más grande y obviamente pues la más grande carbonización es la de este tipo, no este que se lo inventaron, pero realmente hay muchos de los que vemos en los museos, los grandes huesos, que los vemos de este modo, casi siempre corresponde o a petrificación o a carbonización por lo general. Y como están precisamente entre carbón y tierra, tienen que ser muy cuidadosos para que no se les dañen estos animales, vegetales, los artrópodos se conservan muy bien, porque como tienen caparazones duras, entonces eso pues es un animal que pues resiste mucho tiempo, ¿no? Por lo menos para conocerlos hoy en la antigüedad. Otro datico entonces, aparte de este tema, como por conocer las definiciones básicas, es lo que tiene que ver con la datación de los fósiles. Cuando yo oigo este término, datación, es ponerle un dato en años. Por ahí Marlene, creo que era la que me estaba preguntando. Entonces, yo le puedo poner un dato. Entonces, aquí no le decimos el fósil cumplió años, sino le pongo un dato, ¿cierto? Entonces, la primera forma de datar, hay formas, esta es la forma relativa, dice, en una secuencia de rocas dispuestas en capas, cada capa es más antigua que la que está más arriba. Entonces, se supone que lo que está aquí abajo es más antiguo. Si encuentro aquí una capa, si encuentro aquí otra, si encuentro aquí otra y aquí otra, pues entonces esto es lo más antiguo, ¿cierto? Esto puede corresponder a X tiempo, esto a tal, esto a tal, esto a tal. Entonces, digamos que ese es el principio básico y pues por eso dicen más o menos puede ser de tal época a tal época. Esa es una forma. Lo que pasa con la datación relativa es que como las placas tectónicas se mueven, cosa que ahí sí los evolucionistas no lo cuentan, las placas tectónicas se han movido de una forma brutal y pasa una por encima de la otra, entonces hay cambios que se han dado en mucho de eso. Entonces yo no puedo solamente al mirar los estratos profundos decir si esa es la datación final de algunos elementos, ¿sí? O sea, tampoco se puede del todo, pero digamos que en un porcentaje puede ser lo lógico, ¿cierto? Es lógico, pero no siempre nos sirve del todo una datación relativa. Y la relativa solamente es más o menos de tal periodo, ¿no? Eso es como para nosotros, si nos dataran la década, su generación X, usted es guayaba, usted es de tal otra, es como una generación, pero no le está diciendo si tiene 25, 15 o 40, ¿sí? O sea, no le está dando un dato exacto, esta es la relativa. Y hay otra, que entre comillas es la que llamaban la absoluta, ¿cierto? Entonces ahí sí le da como en años, los famosos años que incluían, ¿cierto? Y que de hecho inicialmente, yo siempre digo, se usaba solamente carbono 14, alma bendita carbono 14.
¿Por qué? Porque digo eso, porque cuando nosotros estudiamos no era y el carbono 14 y el carbono 14. Y resulta que después es que nos hemos venido dando cuenta que muchas de esas dataciones que me decía 45.000 años, 80.000 años, eran totalmente, digamos, datos erróneos. Le han aplicado a conchas vivas y han dado 60.000 años. Eso empezó a poner de relieve un problema gravísimo. Si estoy hablando de organismos vivos, ¿cómo me va a dar un dato de esto? ¿Sí? Entonces dice uno, no, las muestras tienen que estar bajo unas condiciones. ¿Y qué fósil se preparó para hacer para la...? No, yo voy a hacer el fósil que le dará a la ciencia todas las cualidades, ¿no? La mayoría de las cosas quedan expuestas. Nuestro planeta ha recibido también del espacio, recibimos también, y a veces se datan fechas es del espacio, muchas de las falsaciones hoy en día, es que se sabe, que correspondían a los mismos meteoritos que han caído, lluvia de estrellas, todos esos elementos del espacio que cayeron sobre otros elementos. Hay contaminación en el pedazo de tierra y entonces tomaban dato y me habla de datos de 15.000 millones, eso es un dato del universo y no era dato del organismo, sí, organismos vivos. Entonces, mire, el problema se volvió terrible con el tema del carbono, no es que no sirva, pero realmente es bajo muy pocas condiciones que nos logra dar un verdadero dato, y su vida media realmente es solo 5.730 años, o sea, él no puede dar datos realmente porque de ahí lo que es para allá, eso da unas cosas locas, y el problema es que la mayoría de museos cuando se armaron, la mayoría en su momento solo se databa con carbono 14, pues ahí tenemos un gran número que de pronto no. Después empezaron a generar estas mezclas, si ninguno es químico aquí, entonces uno solo piensa en cuando era el bachillerato y en los crucigramas. Cuando venían todas esas sustancias que eran raras, los elementos raros, entonces encontraba mezclas uranio, plomo, rubidio, estroncio, potasio, argón, calcio, cuarzo, que todos son estos, radioactivos, que lo que hacen es tratar de ponerle un elemento, y yo mido qué tanto consume este elemento y me devuelve, ¿cierto?, este número de radiación, y yo hago un cálculo aproximado de los años. Mire que tienen que diversificar el método, hay unos que han dado resultados un poco mejores que otros. Con el uranio también ahora ha habido problemas porque se han dado cuenta que yo puedo tener incluso elementos que si los dejo bajo las soluciones marinas que tienen tantos sal y todo, puedo producir incluso fósiles en menos de 50 años y me van a arrojar unos datos de uranio altísimos. O sea, mire que cada vez que avanza la ciencia se empezaron a dar cuenta, uy, estos datos están como locos, no todo lo que nos han mostrado es verdad, y no estoy diciendo que no haya dinosaurios antiguos, porque sí los puede haber, pero entonces tampoco le podemos creer del todo a muchos datos, y sobre todo porque hay veces que les han cambiado y dicen, no, es que hay una pequeña diferencia de solo 1.000.000 de años. Yo he encontrado artículos que dicen, pero ¿cómo me puede decir que 1.000.000 de años no es una diferencia? Que 60.000 años, 40.000 años, o sea, unos datos que dice uno, ya qué inconsistencia esto. Entonces, mire que en tema de fecha yo creo que todavía hay que explorar mucho más, hay que trabajar mucho más, y hay mucho de mentira todavía, y hay también, esto costaría mucho dinero, de fechas que uno dice, lo dataron solo con carbono 14, pues en duda estará el dato, en duda estará, como para algunos puede ser que sí de unos datos, lo que sea entre 5.000 años o 4.000, 3.000, pues es muy fiable, pero ya de más allá es muy complejo. Entonces, el que quiere puede investigar un poquito más el temita de fiabilidad para datar con carbono 14 y se va a encontrar unos horrores que han sucedido en la historia. ¿Sí? El problema de las noticias falsas es que primero sale la noticia y las correcciones no son iguales de virales. Ese es el problema. No sé si su compañero Diego quiere aportarnos algo más de eso. Yo esto es más o menos lo que, pues, de lo que nos interesa en este momentito. Estamos solamente viendo unas definiciones. No sé si él nos quiere aportar algo más. Bueno, pues con mucho gusto, profesora, claro que sí. Sí, claro, bueno, porque ustedes saben de eso, yo estaba esperándolo. Por aquí estamos Elid y yo. Bueno, una primera acotación muy breve es que el proceso de fosilización es distinto del proceso de modificación y no deben ser ni confundidos ni mezclados, ¿no? Porque
son dos cosas completamente diferentes que tienen un producto similar de preservación de un organismo vivo en algún momento, pero en el caso de la momificación, como sabemos todos, es un proceso que hace el hombre, mientras que la fosilización es un proceso que tiene lugar en la naturaleza. Pero bueno, eso es simplemente un detalle, digamos, importante, pero para lo que nos ocupa en este momento con relación a los fósiles, sí podríamos agregar, aquí estábamos recordando, Heli y yo, en la época que nos conocimos y nos hicimos novios, porque fue cuando estudiábamos en la universidad. Entonces, eso es algo anecdótico, ¿no? Pero qué bueno. Sí, bueno, con relación a los fósiles, ciertamente todo lo que usted ha dicho es cierto, profesora. Son, ¿cómo se llama? Restos de organismos vivos, bien sea animales o vegetales, que han quedado preservados por procesos naturales, que ahorita vamos a mencionar rápidamente en qué consisten. Y esos procesos permiten que diferentes organismos a lo largo del tiempo geológico, y subrayo tiempo geológico porque también sobre eso hay que hacer una mención muy breve, pero es un concepto capital. Como usted bien decía, ¿no? Están los restos como tales y está el registro fósil. En el caso de los restos duros o los restos de organismos antiguos, ellos pueden, generalmente, si son muy viejos, existen intercambios moleculares y atómicos que hacen que esos restos no tengan la composición original y se mineralizan, ¿no? Entonces, lo que sí queda es el molde, queda la forma. En otros casos sí se preserva el hueso en buena medida, obviamente que las partes más duras. Para que eso ocurra tiene que tomarse en cuenta rápidamente, no me voy a tomar mucho tiempo, el proceso de fosilización requiere 3 condiciones. Un sedimento fino en el cual haya poca oxigenación, o sea, poca actividad bacteriana para que vaya a destruir ese resto orgánico. Que no se dañe. Ajá. Exactamente. Que haya un enterramiento, o sea, que eso quede completamente soterrado rápidamente para evitar justamente este intercambio con actividad bacterial somera o con oxígeno en general. Sí, el mismo ambiente, ¿no? Ajá. Exactamente. Y para que se preserve, el último requisito es que no sufra perturbaciones debido a procesos geológicos posteriores, digamos terremotos, fracturas, formación de montañas, eventos erosivos o catastróficos. Y en ese sentido, como todos sabemos hoy en día, y lo hemos visto en la prensa, los catastróficos que moldean también el planeta son tsunamis, terremotos, tormentas, esos son vulcanismo, son fenómenos geológicos que han ocurrido a lo largo de la historia y son catastróficos. Mientras que hay procesos lentos, los erosivos, que van moldeando las formas terrestres, y es, por ejemplo, el curso de un río, la acción del oleaje en las costas, que van generando cambios, pero graduales en el tiempo. Y cuando digo tiempo, recordemos lo que dije apenas hace un minuto, la importancia del tiempo geológico que nos trajo a la humanidad un concepto impactante, y es que la duración del tiempo para que ocurran procesos ocurre a escala de miles de millones de años, con lo cual la precisión de hacer dataciones se había visto muy dificultada hasta que a principios del siglo XX los famosos esposos Marie Curie y su esposo desarrollaron la idea de todo lo que es la radioactividad, y eso fue algo crucial porque permitió, a través del descubrimiento, del desarrollo de los isótopos, que es la mayoría de los elementos químicos que se van descomponiendo a una velocidad y a una tasa constante, permitió entonces la generación de esta especie de relojes de la naturaleza con una precisión hoy en día, gracias a los mecanismos de nuevos instrumentos, bastante precisas. Ya para terminar, lo que quería agregar es que nuevamente vemos en la Biblia la palabra de Dios que nos dice claramente, en ese sentido ya nos lo había advertido y todos recordamos, seguramente nuestro amigo Jaime lo recordará y todos los demás, con lo de la cita bíblica
que lo que es para Dios un día puede ser 1000 años o viceversa. Y es allí donde vemos entonces cómo en este mundo material al hombre nos ha sometido Dios a su creación, al concepto de tiempo, pero Dios en sí mismo no tiene tiempo, ni origen, ni final, etcétera, etcétera. Gracias, profesora. No, a ti, yo estaba esperando que entraran mis geólogos porque no había tenido estudiantes que de verdad fueran geólogos, de otras áreas, químicos, y nos daban esa perspectiva, pero sí quería que ustedes validaran eso, porque yo he buscado muchas cosas, pero no soy diestra del total en esta área. Entonces, gracias por tu excelente aporte. Esos eran simplemente como unas, digamos, aproximaciones. Eso no está en su evaluación, sino que queríamos, pues, por lo menos tener una idea del tema de los fósiles. Dentro del tema de los fósiles también hay otra rama muy importante, que son los ignofósiles. Cuenta, ¿y eso qué es? No, cuénteme, porque eso a mí me encanta y eso queda grabado. Los ignofósiles son esas huellas que dejan los animales, básicamente que no tienen una estructura dura, sino que lo que nos deja es la huella de cómo vivieron. Entonces, wow. Sí, eso se encuentra específicamente en roca sedimentaria, porque es fácilmente destruible ante cualquier evento estructural. Entonces, ese es un dato y es importante porque nos habla del hábitat o del modo de vida de ese organismo. Muchas gracias. Las lombrices de tierra, esa huella que se dejan se llena de sedimento y eso millones de años más tarde nos da un registro fósil importante. Una cantidad de cosas. Uy, buenísimo. Muchas gracias. Ya como aprendemos hoy. Cada vez las clases se siguen evolucionando. Ahí sí.